aí pessoal, eu sou Luara Colpa, falo de Belo Horizonte e esse é o Politiquejo, seu canal de política com aquele sotaquinho mineiro. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre Bolívia e nada mais justo, nada mais correto do que a gente trazer aqui para dentro do nosso programa uma boliviana para nos dizer um pouco sobre a conjuntura de lá, o que os bolivianos esperam desse novo momento pós-eleição, como vai se dar a relação com Evo Morales, o que nós, enquanto povos latino-americanos, também podemos e devemos esperar do que vem acontecendo com a Bolívia, né? O que pode chegar também ao Brasil e a outros países nessa nova onda, nesses novos sentimentos latino-americanos. Então, nada mais justo do que a gente ouvir o povo boliviano. Com a palavra, a Érica, diretamente da Bolívia, que nos concedeu uma entrevista exclusiva. Hola compañeras y compañeros, mi nombre es Erika Calle Rivas, soy boliviana, feminista y activista independiente y agradezco a Luara por la invitación para poder compartir con ustedes la experiencia electoral en mi país desde mi propia perspectiva. Como ustedes saben, el año pasado se gestó un golpe de Estado aquí en Bolivia. Estaba a cargo de la clase media y la oligarquía de mi país. Estos estaban desconociendo el mandato popular que le daba el triunfo al movimiento al socialismo. Ellos decían que ha habido un fraude electoral y fueron 21 días de conflicto en los que los policías y los militares se amotinaron y arremetieron contra la población boliviana, especialmente en las ciudades donde había más resistencia, como es Cochabamba y El Alto. Hubieron muchos heridos, muertos y aprehendidos por esta razón. A tal grado llegaron los ataques violentos hacia Evo Morales y el entorno que le acompañaba, que tuvieron que abandonar el país por la presión que estaban recibiendo, por la presión social. Y bueno, la presidencia, por sucesión constitucional, quedó en manos de Yanina Áñez. Esta sucesión no contaba con el quórum de parlamentarios que debería ser por norma, ¿no? Entonces, esta persona, Yanina Áñez, es una representante de la derecha regionalista, porque ella es del oriente, y está acompañada de varios oligarcas del país. Este gobierno de transición debería haber llamado a las elecciones en marzo, pero debido a la pandemia se postergó hasta ahora, octubre, donde una vez más se puede evidenciar que el MAS ha ganado por gran ventaja, con un voto de 55.10%. Aunque hubo acusaciones y guerra mediática perversa en contra del movimiento al socialismo, este fue el resultado. Creo también que todos los actos de corrupción por el gobierno de Yanina Áñez, que presentó su candidatura, fue interpretada por la población como un acto de oportunismo y que la distrajo de su gestión, ¿no? Particularmente los estragos que causó el COVID en nuestro país. Dejó un número escalofriante de gente sin trabajo, de enfermos y muertos, y un sistema de salud que no pudo responder a la necesidad del momento, ¿no? Además que hay gente que trabaja y se mantiene al día, entonces todo esto ha causado que la gente pueda votar y reconocer una vez más al MAS como un partido fuerte. Una noche antes de las elecciones, las ciudades principales fueron militarizadas una vez más y las calles parecían escenarios de guerra con tropas de militares vestidos con uniformes de guerra, especialmente en las zonas periféricas de nuestras distintas ciudades. Creo que este acto fascista ha causado nuevamente el recuerdo de los conflictos en la sociedad. Las personas nos reconocimos como diferentes y distintas a la oligarquía. Por eso mismo este voto fue un voto castigo. El voto fue un veto al racismo, fue un veto a la corrupción, fue un voto que veta la quema de la huipala, que es la bandera nacional que reconoce los pueblos indígenas originarios, especialmente los aymaras.
Este voto castigo también fue en contra de la extorsión y el abuso policial. Y es un voto que repudia al gobierno de transición y por ende a todos los que estaban acompañando a Yanine Áñez en este proceso. Es por eso también que perdieron otros candidatos como Mesa, Camacho, Quiroga, y más aún, días cercanos a la elección tuvieron muchos que declinar su candidatura para que ellos puedan conseguir un voto útil, que le llamaban, aliando una sola derecha en contra del movimiento al socialismo. La eficacia electoral del triunfo del MAS, desde mi perspectiva, radica en la estructura organizacional que ellos tienen, que es como un tipo sindical, y que tienen un sentido de pertenencia que otros partidos no los tienen. Bolivia continúa siendo eminentemente un país rural, ¿no? Pese a que la mayoría ahora reside en las ciudades urbanas, la fuerte migración del campo a la ciudad no significa que la cosmovisión indígena originaria haya mudado, sino solo que ha cambiado de escenario. Los políticos de la clase media alta tienen una alarmante falta de empatía con los sectores de clase media, baja, periurbana. Y aunque parezca mentira, muchos de estos no entienden lo profundo del concepto de plurinacionalidad, ¿no? Que es la identificación étnica y que tenga tanta importancia con la sociedad y obviamente con el sentido de identidad, y esto se ve reflejado en las elecciones. La mayoría de la sociedad no tolera el racismo y esta lacra humana reapareció en el gobierno de Áñez, en el Comité Santa Cruz, Pro Santa Cruz y en resistencias al estilo paramilitar. Estas son las causales por las que las personas elegimos nuevamente como gobierno al movimiento al socialismo. Por la estabilidad económica que se ha ido gestando durante todos estos años, la gente ha decidido seguir con el proceso de cambio, ¿no? Incluso con más fuerza que antes. El retorno del gobierno del MAS al gobierno nos da una certeza de un futuro mejor para las y los bolivianos. Sin embargo, en los últimos días han habido intentos fallidos de paros cívicos y cabildos en distintas partes de mi país en contra de estos resultados, intentando una vez más desconocer el mandato popular, indicando que nuevamente se está cometiendo un fraude electoral. Muchos son convocados por grupos juveniles en las redes sociales, que una vez más se están reactivando para poder salir a reclamar un presunto fraude. Y ya el colmo han sido de estas protestas que se han organizado en Santa Cruz, con carteles, estribillos, etc. Han solicitado que las Fuerzas Armadas tomen las riendas en el país. Están pidiendo, implorando de rodillas que haya un golpe militar para que el MAS no retorne al poder. Estas son, en primer lugar, expresiones irresponsables y antidemocráticas, sin mencionar que hasta la fecha no se tiene pruebas, indicios ni denuncias en ninguna parte del país sobre estas irregularidades que ellos afirman. Es una cantidad muy reducida de gente que no quiere aceptar el triunfo del MAS una vez más. Creo que la resistencia y la paciencia con la que actuó el pueblo boliviano para lograr un triunfo es un respiro de esperanza para que otros pueblos puedan tomar como ejemplo y resistir hasta lograr libertarnos del dominio oligarca que existe en toda Latinoamérica. Esas son mis conclusiones y una vez más agradezco a Luara por la invitación y al programa Politiquejo para poder hacer conocer desde mi perspectiva como mujer boliviana sobre la coyuntura en mi país, y espero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y tengan otra visión de las noticias que generalmente se muestran en el exterior. Muchas gracias. Nós que agradecemos a Érica, né, gente, por nos dar essa aula, essa verdadeira aula sobre Bolívia. E aí, ó, para a próxima semana nós vamos falar também com chilenos para nos dizer sobre a conjuntura do Chile. Então não percam, porque tá muito bacana.
A gente se encontra. Não esqueçam aí, se você quiser financiar o nosso canal, apoia-se, apoia.se/politiquejo. Nesse site, com mínimo de R$5 você pode ser uma madrinha ou um padrinho. E não esqueçam também de deixar o like aqui no nosso YouTube e curtir e seguir as nossas redes sociais, tá bom? Um abração e até semana que vem.